Que Aragón es una potencia ganadera lo sabemos todos, solo hay que fijarse en los datos. Aquí hay casi 8.200.000 cerdos, más de 1,5 millones de ovejas y unas 400.000 vacas. ¿Y quién cuida de todos ellos?, se preguntarán. Bueno, pues además de los propios ganaderos, es en los veterinarios rurales en quienes recae esa responsabilidad. Un trabajo duro para profesionales como ella, como Teresa, para la que su medio de transporte se ha convertido también en su clínica particular. Cada día recorre gran parte de las explotaciones ganaderas del maestrazgo aragonés. Bueno, me acaba de llamar un ganadero que tiene una vaca coja y otra que parece que no come. Así que vamos a ir, las vamos a explorar a ver qué pasa y haremos un diagnóstico y si hay que poner un tratamiento, pues pondremos algún medicamento. Aquí llevo un poco el botiquín, como todo veterinario rural, son un montón de por si acaso, porque a veces te llaman muy lejos de casa y no puedes volver para coger justo lo que necesitas. Entonces siempre llevo guantes para hacer cualquier tipo de exploración, llevo las botas de trabajo, llevo todo lo necesario para hacer una cirugía, desde anestesia, bisturí, pinzas, antiinflamatorio, algún antibiótico. Y luego en esta bolsa llevo pues lo que necesito para ese día, que siempre es el fonendoscopio, el termómetro, que es lo más importante, que eso se usa siempre, y luego algún medicamento más. No puedo abarcar lo que abarca una clínica en una ciudad, porque para empezar los medios son muy limitados. Muchas veces voy a ver un animal y no hay luz. Entonces, todo lo que son rayos, ecografías, se usa pues mucho menos. Además de que, claro, los medios económicos tampoco son los mismos que se quiere gastar un propietario en un perro que lo que se puede gastar un ganadero en 100 vacas. A mí me gusta mucho el mundo rural, vengo de familia ganadera, de vacas y de ovejas, entonces quería trabajar en un pueblo y vine para aquí. Además, ahora cada vez hay más mujeres que son veterinarias en el mundo rural, bueno, más veterinarias en general. Buenas, Jesús, cuéntame, ¿qué ha pasado? Hola, pues mira, una vaca que parió hace 1 mes y medio por ahí y parece que no se encuentra ella bien. ¿Vale? Pégale una mirada a ver qué pues pasa. Vamos a ver qué pasa. Venga. ¿Qué vaca es, Jesús? ¿Cuál? Esta negra. Esta de aquí. Pues te dejo atándola y me voy a cambiar de ropa. Jesús, ¿cuántas vacas tienes? Pues en total unas 45 por ahí. 22 vacas, 2 toros y lo demás es el recrío que lo engordo. Yo engordo todo. Y mira, está ahí para empezar a matar a alguno ya, que son del año pasado, llevan aquí más de 1 año. Y este que nació, mira, este que nació anoche. Cada día hago aproximadamente unos 60 o 70 kilómetros al día, pero depende mucho de las llamadas que tenga ese día. Claro, son muchas vacas, llevo alrededor de 4.000 vacas y además tengo que hacer las urgencias con las ovejas que hay en esta zona. Los partos son la urgencia más complicada que hay, sobre todo ahora en primavera, que es la época cuando las vacas están pariendo en casi todas las explotaciones, y muchas veces te llama el ganadero pues porque no puede parir la vaca o porque lleva todo el día muy inquieta y no sabe qué pasa, y muchas veces es un parto. Bueno, parece que se le escucha un poco el pulmón, se escuchan ruidos que no son normales, entonces vamos a pinchar un antibiótico y un antiinflamatorio para ver si se recupera un poco. Todos los días me levanto a las 8 de la mañana y si no tengo nada planeado, pues me van llamando los ganaderos y si es urgente salgo en el momento, y si no es tan urgente pues puede esperar un poco, pero más o menos me organizo yo con los ganaderos un poco. A finales de invierno y primavera lo que más llaman son por partos o bien por problemas en los terneros al nacer. Si el suelo está muy mojado también llaman por cojeras muchas veces de las vacas, y bueno, cada día es una sorpresa, hay un poco de todo. Trabajando en este sector es muy diferente de lo que puede trabajar una clínica, empezando por el peso de los animales y por el manejo que se hace. De eso se aprende un montón de los ganaderos que llevan toda la vida trabajando con estos animales, y claro,
Un perro o un gato pues lo puedes coger, manejar como tú quieras con las dos manos. Este animal pues que puede pesar 500 kilos, bueno, es un poco peligroso, no te puedes poner en todas las zonas, tienes que tener en cuenta que te pueden dar una coz. Hay falta de veterinarios en el mundo rural porque no todo el mundo quiere venir a trabajar a un sitio como este, en una oficina así y sin ningún tipo de horario. Yo tengo la suerte que me encanta, disfruto mucho haciendo el trabajo con los ganaderos y con los animales.